Y para profundizar sobre esta crisis en el Perú ya se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde el hermano país Jorge Montoya, congresista del Perú, para responder algunas preguntas en torno a lo que está pasando en ese país. Jorge, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo y comunicar a la comunidad latinoamericana qué es lo que está pasando en el Perú y cómo se puede destrabar esta situación que hasta el momento ya va dejando al menos medio centenar de personas muertas. Bienvenido. Buenas tardes, César. Gracias por participar en tu programa. Bueno, la situación que estamos viviendo es una situación de crisis muy intensa que ha sido provocada por Castillo. Para comentarles en corto, Castillo hace más de un año que viene haciendo una campaña de agitación y propaganda a lo largo de todo el país, usando los medios del Estado para hacerla, diciendo que estaba haciendo consejo de ministros descentralizados, iba a cada provincia del país a generar odio, a enfrentar peruanos contra peruanos, a pedir que cierren el Congreso, a distorsionar lo que sucedía realmente en el país, diciendo que los responsables de que no funcionaran las cosas era el Congreso y no el Ejecutivo. Eso ha sido muy provechoso para él y muy perjudicial para el país. Además de eso, tenía radios en las provincias, en los distritos más pequeños, con gente preparada para agitar a la población y darle una narrativa realmente espeluznante, ¿no? O sea, que ellos eran víctimas de la oligarquía peruana que quería eliminarlos, situación que no es cierta. Y todo esto ha generado un ambiente de odio y mucho fastidio en la población. Castillo sigue organizando estas marchas y estas sazonadas, está muy relacionado con el terrorismo, está relacionado con el Movadef, que es la parte legal del partido de Sendero Luminoso, ¿no? Y esta gente ha sido preparada para atacar, para generar destrozos. Las sazonadas que tuvimos en diciembre fueron bien organizadas, se atacaron como 150 puntos de la carretera, 190 puntos en carretera, y se destruyó fábricas, fundos, se incendiaron tiendas, hubo saqueo en diferentes lugares del país de manera simultánea, que generó un gran esfuerzo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para controlarla. Ahora se ha focalizado en Puno. Dentro de su estrategia está entrar de Puno y después pasar por Arequipa, Cusco y seguir el camino hacia Lima, generando destrucción y dolor. Jorge, ¿cuál es la realidad de Puno para que nuestra audiencia un poco comprenda por qué se están enfocando en esa zona? Bueno, en Puno el tema es limítrofe con Bolivia y la presencia de Evo Morales y el MAS de manera permanente en el país, tratando de vender sus ideas de crear UNASUR, o sea, una república independiente con departamentos que se sesionarían de Perú, saldrían del Perú, en su afán de hegemónico de tener su salida al mar directamente y ese tipo de cosas. Entonces, a Evo Morales lo hemos denunciado, yo lo he denunciado particularmente por complicidad en la traición a la patria del gobernador de Puno, y se le ha prohibido el ingreso al país. El día de ayer ya se emitió la resolución correspondiente. Esa gente es la que está agitando la zona del sur. Ahí hay muchos intereses por los mineros informales, ¿no? Y el contrabando, el gran contrabando que hay en la zona y el narcotráfico. Esos factores delincuenciales son los que mueven a esta gente a generar el caos para salir libres. Han incendiado las dependencias del Ministerio Público y del Poder Judicial para borrar cualquier documento que tuvieran ahí en su contra, haciéndoles juicio. Ahora, de momento se ha decretado, Jorge, se ha decretado el toque de queda en esa zona a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. También se prevé que una comitiva del gobierno concurra para poder establecer diálogos. Desde el Congreso, ¿cuál es la evaluación que ustedes realizan de esta crisis social y política que gira en torno a un pedido que tiene este sector de que renuncie la presidenta Dina Boluarte? ¿Sería una salida para esta crisis la dimisión de la presidenta? No, de ninguna manera. Yo soy un crítico de la presidenta y del partido, pero le digo como demócrata, sería lo peor que le podría pasar al Perú. Ella es el relevo constitucionalmente establecido para reemplazarlo a Castillo. Estuvo en su plancha presidencial, fueron juntos a las elecciones, son del mismo partido. O sea, no hay ningún golpe de Estado ni ninguna cosa extraña. La población quiere sacarla a ella como excusa para ser su constituyente y cambiar la Constitución, hacer la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución. Ese es su objetivo. Es la toma del poder del comunismo. Estamos luchando la democracia contra el comunismo y el comunismo empleando las normas de la democracia, que es muy complejo.
Pero esa es la situación actual. Lo que Jorge, necesitamos es tener firmeza en las decisiones. ¿cómo se maneja? Usted asevera que Castillo está detrás de toda esta organización. ¿Cuáles son los movimientos sociales o políticos que se encuentran en el sur del Perú que están propiciando todo lo que vemos en pantallas en este momento? Fíjese, lo que ha pasado en Puno no hay ningún movimiento social ni político. Son los mineros informales que los han traído en carros, que han sido puestos por bolivianos. Han entrado más de 40 carros bolivianos, más los carros que estaban en el Perú de alta gama, producto del narcotráfico y la minería ilegal. Han movilizado a los mineros con cartuchos de dinamita y avellanas y otro tipo de munición que tienen ellos para hacer esta sonada el día de ayer en Puno, en Juliaca. Y es por eso la violencia, cómo se ha desatado, ha sido muy, muy fuerte. Esa gente está rayando en la delincuencia permanentemente y han sido pagados para hacer este trabajo. Es un trabajo para ellos. No tienen ningún reclamo de carácter político ni social. No hay interlocutores para esto. Esto es una decisión de la toma del poder del país paso a paso y tenemos que enfrentarla como está presentando. 40 muertos es el saldo más preocupante que deja estos enfrentamientos que se originaron desde inicios de diciembre, pero también hay afectaciones y muy graves a la economía peruana por concepto de ingresos turísticos. Por ejemplo, el aeropuerto de Juliaca y el de Ayacucho están cerrados. También una zona esencial para su turismo como es el Cusco se ha visto afectada. ¿Cuál es la evaluación que ustedes realizan sobre el impacto también que esto está representando en la economía peruana? Ahí se han perdido como 1.700 millones en este fin de mes, en el fin de mes de diciembre y principio de enero. Ese es un impacto muy fuerte, pero lo que tenemos que hacer es pacificar al país, no queda otra cosa. Y esto tiene que hacerse con un gabinete reforzado, con la confianza que le va a dar el Congreso, para que pueda tener toda la capacidad de maniobrar como corresponde para traer la tranquilidad en esa zona del país y prevenir las que se pueden venir en otros lugares. Somos conscientes que esto no tiene fin. Esto es un objetivo político de ese grupo pequeño de personas comunistas que tenemos que quieren tomar el poder. Otra pregunta que también llama la atención a toda nuestra audiencia es cómo desde la cárcel Castillo sigue arengando de alguna forma a la difícil situación que ustedes ya están enfrentando. Castillo emplea personas, terceras personas, para hacer estas cosas. Él tiene asesoramiento de los cubanos también, de la inteligencia cubana. O sea, está asesorado y esa gente es la que le maneja esto y lo usan a él de símbolo. Pero no es él el que escribe todo. Hay cierto control en la cárcel que evita que pueda estar comunicado de manera permanente. Pero no dejo escapar la posibilidad de que en algún caso pudiera ser él. Pero la gran mayoría de temas vienen hechos de afuera, empleando sus redes. Ahora, esta cruzada que ha iniciado la presidenta Dina Boluarte, en la cual llama a un gran consenso nacional, a una unidad, ¿cómo se maneja políticamente? ¿Cómo está aportando, por ejemplo, el Congreso para también extender puentes de tal forma de que toda la institucionalidad peruana se muestre unida en este momento difícil para esa nación? Sí, fíjese, el tema es bien complejo, ¿no? El Congreso, los puentes políticos los tenemos permanentemente para buscar soluciones. Pero en el tema de partidos del Perú, pues, tenemos pocos partidos establecidos, que son la base de la democracia. Nos falta reforzarlos. Tenemos que buscar que la derecha se junte y presente un solo líder para poder tenerla unida. No está unida actualmente, estamos separados. Somos grupos que nos llevamos bien, pero cada uno quiere tener su propio protagonismo. Entonces se necesita hacer mucho trabajo político en ese campo. No es una solución rápida, pero la tenemos que lograr para poder salir de la crisis. ¿Nos puede comentar un poco más sobre este tema que me parece fundamental y quizás sea el centro de lo que estamos observando? La minería ilegal, ¿cómo se ha desarrollado en los últimos años en esa zona y durante el periodo que estuvo Pedro Castillo? ¿Qué posibilidades tuvo de permitirse esta actividad ilegal? No hizo nada por mejorar la situación. Estamos nosotros desde el Congreso tratando de dar normas específicas que lo vuelvan a la formalidad y le den una posibilidad de vida y de trabajo. Actualmente están trabajando en la informalidad, no solamente en la ilegalidad, sino se convierten en delincuentes para defender su zona de explotación. Están armados, normalmente son agresivos, ¿no? Y están tratando de sobrevivir. Ese es un tema que tenemos pendiente para solucionar. Estamos trabajando en el Congreso para ver de qué manera se les puede
dar una esperanza de vida y de trabajo decente para que cambie la situación que tienen. Ahora hay mucha influencia también del narcotráfico, que es algo fatal para nuestros países, pero hay influencia y hay mucho dinero, que es lo que los mantiene haciendo este tipo de labores, de asaltos, ¿no? de incendios, de saqueos, de gente pagada la que lo hace. ¿Cuál es el papel de los gobernadores, por ejemplo, en la zona de Puno, en donde veíamos que la autoridad de ese sector de alguna forma reprochaba la forma en la que se está generando la represión por parte de policías y militares? ¿Cómo son elegidos ellos? ¿Quiénes son? Mire, fíjate, vienen de movimientos independientes de la zona. Para darle un ejemplo, el gobernador que acaba de salir de Puno, lo he denunciado por traición a la patria, porque está buscando separar Puno del Perú. El actual gobernador, que ya lo he escuchado usted, está hablando que un policía se ha autoincendiado, ha empleado esa palabra. Imagínese usted el tipo de persona y mentalidad que tiene. O sea, se Se ha inmoló. autoincendiado y por eso ha ofendido a sus paisanos. No, es algo increíble. Es una persona totalmente ideologizada, que lo único que busca es la separación del país y obtener poder, él, poder por poder, porque no tiene ningún objetivo político real. Muchas gracias, Jorge Montoya, congresista peruano, por actualizar la información y también brindarnos algunas ideas de cómo está procediéndose desde el ámbito político una salida a este Perú que de momento ya registra 40 personas fallecidas en las manifestaciones. Buenas tardes, gracias, Jorge. Buenas tardes, César, un gusto.